Heberto Castillo vivió con la necesidad vital de buscar y decir siempre la verdad. La verdad como una forma de vida, la verdad hasta sus últimas consecuencias. Su inteligencia y creatividad desbordadas lo llevaron a ser no solo ingeniero y matemático, también fue luchador social, profesor universitario, inventor, pintor, científico, columnista, político, constructor, fugitivo de la justicia, presidiario y candidato a la presidencia de la República. No importa desde qué perspectiva se le mire, Heberto Castillo forma parte de los hitos más importantes del México del siglo XX. Nació el 23 de agosto de 1928 en un pequeño poblado de Ixcoatlán de Madero en el estado de Veracruz. Cursó todos sus estudios en escuelas públicas hasta llegar a la UNAM, donde recibió el título profesional de ingeniero civil. Cuando cursaba el tercer año empezó a dar clases de matemáticas. En lugar de estudiar teoremas, aprendió a demostrarlos. Heberto decía que el ejercicio continuo de deducir ligado al de la intuición permitía desarrollar grandes cosas. La mente brillante del joven Castillo se destacó por tener amplias capacidades para conceptualizar formas complejas y estructuras espaciales. Su creatividad y rigor lo llevaron a destacar notablemente en este campo del diseño. Desarrolló un sistema estructural resistente y ligero de su propia invención llamado tridilosa, invento que ha sido utilizado profusamente desde los años 60 en todo tipo de edificios, puentes y estructuras de México y Latinoamérica, convirtiéndose pronto en un importante referente de ingeniería estructural tridimensional. Sin embargo, quizá uno de sus legados más importantes fue su intenso y largo trabajo dentro del mundo de la docencia. El maestro Castillo, el hombre culto, inquieto, comprometido con la sociedad y los menos privilegiados, fue profesor en la UNAM y en el IPN durante casi 2 décadas. Educó generaciones bajo un principio fundamental: los mexicanos debemos respetar y hacer respetar la Constitución. Los universitarios no debemos darle espalda a nuestros deberes cívicos. Respetar y hacer respetar las leyes no solo es un indeclinable derecho, sino ineludible deber. Desde muy joven, Heberto mostró tener un profundo interés por la política y las problemáticas sociales. En 1959 participó con el general Lázaro Cárdenas en el Movimiento de Liberación Nacional. Su vital participación en este y otros importantes movimientos le ganaron un enorme prestigio por su congruencia ideológica, que lo llevó en 1968 a ser dirigente de la coalición de profesores de enseñanza media superior pro libertades democráticas, líder natural del movimiento, luego fugitivo y tiempo después preso político. A partir de 1945, concluida la Segunda Guerra Mundial, México se alinea ideológica y estratégicamente con la política de Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. Abandona el proyecto de autosuficiencia y el modelo económico nacionalista. Cierra los internados de Chapingo y el Instituto Politécnico Nacional, varias escuelas normales, y reprime las organizaciones estudiantiles que buscan democratizar sus espacios educativos. Modifica la orientación socialista de la educación por una más liberal y prioriza el apoyo a las carreras liberales por sobre las técnicas. Para controlar los movimientos sociales, se encarcela a los primeros presos políticos. Es entonces que emerge la resistencia estudiantil. El movimiento del 68 ocurre
porque detrás tiene una serie de movimientos sociales que se dieron en el país. Hubo luchas muy importantes. Jaramillo, un dirigente campesino, fue asesinado junto con su familia. En el 58 y 59, la lucha de los ferrocarrileros, en donde Demetrio Vallejo está al frente junto con otros líderes. En el año de 1958, los maestros luchan por sus derechos y por mejores prestaciones, y el movimiento médico, en donde Berto también participa porque tiene algunos amigos médicos. El movimiento de 1968 no fue inspirado por las fuerzas de izquierda. Fue un movimiento que surgió naturalmente por el clima de represión desmesurada que había entonces. Bueno, él consideraba que el movimiento estudiantil del 68 era un vocero del descontento popular acumulado durante décadas en nuestro país, que además pues enarbolan a Demetrio Vallejo y a Valentín Campa dentro de esta lucha por la libertad de los presos políticos, la derogación del delito de disolución social. Un hombre preso por oponerse a un sistema corrompido e injusto merece el apoyo popular. Por ello, los estudiantes y un sector importante del pueblo salieron a las calles a pedir la libertad de los presos políticos. Defendieron sus demandas en forma tan entusiasta y tumultuosa que llenaron en 3 ocasiones la Plaza de la Constitución. 1968. En el mundo acontecen protestas, tumultos y motines en ciudades como Praga, Chicago, París, Tokio, Roma, Belgrado, Santiago, Londres, Berlín, Yakarta, Río de Janeiro y la Ciudad de México. Los mexicanos leyeron, escucharon y vieron las protestas de los estudiantes franceses en contra de un sistema que produce, entre otras cosas, universidades obsoletas, universidades que preparan hombres al servicio de una sociedad de consumo, de un sistema opresivo y explotador que les prepara para oprimir y explotar, y para ser explotados y oprimidos también. El 21 de julio de 1968 se hace una reforma al artículo 34 constitucional para que los jóvenes adquieran derechos ciudadanos a partir de los 18 años, razón por la cual, a los pocos días, fue posible detenerlos y llevarlos recluidos a la cárcel de Lecumberri y al campo militar número 1. No creo que él estuviera consciente que en el 68 se está fraguando algún movimiento, porque todo empieza con un pleito entre preparatorias y la intolerancia del gobierno y una serie de tonterías que a veces tú ves que son provocadas, ¿no? Julio 21. En el Summers de la Fragua y Reforma, un joven de la Vocacional 5 le dio una nalgada a una alumna de la preparatoria Isaac Ochoterena, lo cual desató un altercado donde perdió la vida un estudiante politécnico. Julio 22. En la plaza de la Ciudadela, 2 pandillas delincuenciales, los Arañas y los Ciudadelos, más los alumnos de la escuela Isaac Ochoterena, incorporada a la UNAM, se enfrentan a los estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del Poli. Los líderes de la trifulca eran porros, grupos de choque con dirigentes pagados y protegidos por Alfonso Corona del Rosal, jefe del Departamento del Distrito Federal. Estos enfrentamientos fueron continuidad de la pelea del día anterior. Fue un chispazo, una bobera. Julio 26. Las autoridades de la ciudad permitieron, de manera insólita e inusual, que se celebraran 2 manifestaciones públicas el mismo día y casi a la misma hora. Una era promovida por la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, de filiación comunista, para celebrar la Revolución Cubana, y otra por la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, en ese momento controlada por el PRI y por el general Alfonso Corona del Rosal. Hacen destrozo y medio de la ciudad, y Díaz Ordaz, como estaba programada las Olimpiadas en México para 1968, pues desde luego se puso histérico y empezó a suponerse que venía un complot internacional para que México no pudiera lucir
en el 1968. Y como era la época de la Guerra Fría, los malos de todos siempre eran los comunistas. Y como en México siempre ha estado a las órdenes de lo que sugieren los Estados Unidos, entonces en México también ser comunista era como ser Satanás. Julio 29. Argumentando datos falsos, el secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, solicita al secretario de la Defensa, general Marcelino García Barragán, apoyo del ejército para garantizar la seguridad de la ciudad. Las tropas están en marcha cuando Echeverría se vuelve a comunicar y pide abortar la misión, a lo que García Barragán se niega. La primera represión es aventar un bombazo sobre la puerta de la preparatoria que está en Justo Sierra. Julio 30. Desde la madrugada, soldados de la primera zona militar intervienen en escuelas de la UNAM y el Poli. Tanques ligeros y jeeps equipados con bazucas penetran en los edificios de San Ildefonso, donde se encuentran las preparatorias 1 y 3, destruyendo la puerta de un bazucazo. Ocupan también las preparatorias 2 y 5, además de la vocacional 5 del Poli, donde entran a bayoneta calada. El ejército es declarado en alerta total. Todos los planteles del Poli y la UNAM suspenden clases. Y claro, ante eso, todos los universitarios protestan y hay que destacar la actitud del rector Barrosierra, que siendo un funcionario dentro del grupo gobernante, él se enfrenta a Díaz Ordaz al organizar una manifestación con los estudiantes protestando por ese tipo de represión. Julio 31. Alrededor de 20,000 estudiantes, encabezados por el rector Javier Barrosierra, efectúan una manifestación dentro de las instalaciones de la UNAM para protestar por la violación de la autonomía universitaria por parte de la policía y tropas del ejército. Un desplegado del Colegio de México protesta por la brutal represión. El Comité Coordinador del Movimiento de Huelga del Poli desconoce a la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos. Agosto 1. La comunidad universitaria se vuelca a la primera gran marcha, por Avenida Insurgentes hacia el entronque con Avenida Félix Cuevas, donde está apostado el ejército. De ahí, el contingente da la vuelta y regresa a Ciudad Universitaria sin que se registren incidentes. Agosto 4. Representantes de la UNAM, del Poli, Chapingo y otras escuelas publican el primer documento en conjunto y en él su pliego petitorio. Por primera vez, universitarios y politécnicos estaban hermanados. Y finalmente era una reacción que no estaba nada más luchando por reivindicaciones de carácter estudiantil, sino que iban más allá, eran reivindicaciones populares. Es como una sinergia, ¿no? Lo que sucede ahí. Él trae un movimiento de mucho tiempo con algunas personas muy comprometidas. Cuando llega esto, salen y se encausan. Agosto 8. Se constituye el Consejo Nacional de Huelga con miembros de la UNAM, el Poli, Normales, Chapingo, el Colegio de México, Universidad Iberoamericana, Universidad La Salle y universidades de todo el país. El Consejo Nacional de Huelga desconoce toda gestión de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos. Ese mismo día se constituye la Coalición de Profesores de Enseñanza Media y Superior Pro Libertades Democráticas, con la representación de los profesores de todas las escuelas del Poli y de la mayoría de las escuelas y facultades de la UNAM. Es presidida por Eberto Castillo, entre otros. Inmediatamente hacen suyo los 6 puntos del pliego petitorio y acuerdan sumarse a la huelga general decretada por el movimiento estudiantil. El 68 fue, en esencia, un movimiento popular antiautoritario en favor de las libertades democráticas. Por eso tiene vigencia. Cuando Eberto está en la coalición de maestros en el movimiento 68, algo también que, digo, aunque yo era muy pequeño, sí me llamaba mucho la atención, es que él siempre comentaba que se tenían que tomar las decisiones de la mayoría y que aún a pesar de él no estar a favor de alguna de esas decisiones, él la asumía como propia. El movimiento estudiantil fue exclusivamente de los muchachos. Ellos no permitieron nunca
que la coalición de maestros interviniera. Los maestros lo único que hacían era dar su opinión, orientarlos. A los muchachos los escuchaban, pero en realidad ellos fueron los que dirigieron el movimiento estudiantil. Los estudiantes no toleran ya la corrupción imperante en el sistema. Esta fue una de las causas fundamentales por las que surgió el movimiento estudiantil. Agosto 13. Cientos de miles de estudiantes salen del casco de Santo Tomás. Esta es la primera marcha no oficialista que llega al Zócalo de la Ciudad de México. Además de los contingentes originarios, se incorporaron obreros, campesinos y muchos espectadores. Agosto 27. Una marcha multitudinaria sale del Museo Nacional de Antropología y llega al Zócalo, llenándolo totalmente. En el mitin, miles de estudiantes, instigados por el infiltrado Sócrates Amado Campos Lemos, intentaron instalar, fuera de agenda, un plantón permanente. Heberto da un discurso en el Zócalo y al día siguiente hay una asamblea tanto de maestros como de alumnos. Se calentaron mucho los maestros porque dijeron, esto que pasó es una provocación y tenemos que sacar un desplegado deslindándonos de lo que había hecho este Sócrates, que efectivamente, pues sí, después se supo que había sido un infiltrado, ¿verdad? Agosto 28. Durante la madrugada, en la Plaza de la Constitución fue izada una bandera rojinegra de huelga. Después se supo que fueron las autoridades, por medio de empleados del Departamento del Distrito Federal, los responsables de hacerlo. Fuerzas del Ejército, policía y bomberos desalojan violentamente a las guardias estudiantiles que permanecían en el Zócalo. Entran en acción un grupo de francotiradores que disparan contra los estudiantes e incluso apuntan a los burócratas que han acudido al desagravio a la bandera, convocado por el gobierno. Hay varios muertos y heridos de bala. Agosto 29. Se transmite el programa de televisión Anatomías, conducido por Jorge Saldaña, donde Berto Castillo, Ifigenia Martínez y Víctor Flores Olea defienden a los estudiantes, expresando que no son delincuentes y que están dispuestos al diálogo. No estamos en presencia de la golpiza, ¿no? Él llega del programa, viene con un grupo de compañeros que vienen en el carro con él, vienen en 2 coches. Cuando Heberto llegó, estaban los judiciales esperándolo y le dicen, el comandante quiere verlo a usted. Y empieza la lucha entre ellos y los judiciales. Mi padre era una persona muy alta, medía 1,86 y en ese tiempo estaba fuerte, muy fuerte él. Pero los que se bajan del carro pues estaban más altos que él y eran golpeadores y traían sus boxers, estos que te hacen para romperte la mandíbula o el cráneo, y le alcanzan a dar un golpe en la frente. Al oír esa refriega, mi hijo mayor, Heberto, que debe haber tenido 13 años, sale con la pistola y gritando, dejen a mi papá. Y Adelita muy valientemente se cuelga de los cabellos del que lo está golpeando, lo baja, entonces el tipo deja de golpear a Heberto, se quiere quitar a Adela que está encima de él y entonces él huye. Él se va corriendo hacia Ciudad Universitaria por todo Cerro de la Miel, terminaba ahí la colonia, brinca la barda, cae al otro lado y como empiezan a buscarlo con lámparas, él se esconde entre las piedras. Era un pedregal. Entonces todavía salimos en la noche a gritarle, Heberto, papá, íbamos con Manolo Yefal, que era nuestro vecino y su alumno, iba mi mamá, íbamos mis hermanos, y le gritábamos, papá, ¿dónde estás? Y él dice que sí nos escuchaba, él estaba escondido a unas piedras de distancia. Pero él no nos contestaba porque dice, bueno, igual ellos no se dan cuenta que están los policías porque lo estaban buscando. Como en la madrugada pudo llegar a brincar la barda que había para Ciudad Universitaria y llegó a veterinaria. Allí lo atendieron y en varios días se recuperó. Desgraciadamente, todo confirma que el orden constitucional está roto. Las libertades individuales han sido suprimidas de facto y considero como maestro de la Universidad y del Politécnico
que el diálogo abierto que hemos estado pidiendo, exigiendo desde el inicio del conflicto, podrá resolver el problema, será el medio, pero en la forma en que las autoridades han respondido, no se puede establecer diálogo. No podemos dialogar a puñetazos. Yo no tengo más armas que las ideas. Son con las que puedo luchar. Si me vuelven a agredir, seguramente volveré a ser derrotado. Exijamos por todos los medios a nuestro alcance que nuestra Constitución sea operante. Estamos conscientes de que este movimiento de salir adelante en México abrirá perspectivas democráticas para la vida del país y contribuiremos como ciudadanos a mejorar las condiciones en las cuales el pueblo pueda expresarse realmente en los instrumentos del poder. Y para que le hagamos saber a nuestro pueblo el valor que tiene su fuerza y la fuerza que tiene su valor. Él vivió en Ciudad Universitaria a partir del 29 de agosto hasta el 18 de septiembre en que entra el ejército a Ciudad Universitaria. En ese tiempo había una como kermés dentro de Ciudad Universitaria, los muchachos estaban de fiesta, había muchos padres de familia que iban ahí a acompañar a sus hijos, algunos se quedaban hasta dormir, había asambleas y Eberto convivió ahí mucho tanto con la coalición de maestros como con los grupos estudiantiles. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Septiembre 3. El Consejo Nacional de Huelga afirma, en un manifiesto público que responde al informe: no estudiamos con el propósito de acumular conocimientos estáticos sin contenido humano. Nuestra causa, como estudiantes, es la del conocimiento militante, el conocimiento crítico que impugna, refuta, transforma y revoluciona la realidad. Niegan el amparo solicitado por Eberto Castillo y 89 estudiantes perseguidos. A través de un artículo, Eberto Castillo responde al informe en la revista ¿Por qué? Quiero anticipar que no me creo poseedor de la verdad, por lo que estoy dispuesto a reconsiderar mi opinión si con razones me demuestra lo contrario. Ni los estudiantes, ni los maestros hemos usado jamás armas de fuego, ni puñales, ni cadenas, ni manoplas. Nuestras únicas armas han sido las ideas y nuestros cuerpos que las defienden. Se ha buscado el diálogo con empeño, hemos discutido la necesidad de encontrar formas adecuadas para el intercambio de opiniones con las autoridades, sin la pretensión que usted menciona, de que se acepte previamente el pliego petitorio. El Consejo Nacional de Huelga ha precisado una y otra vez que no pretende en forma alguna entorpecer el desarrollo de los Juegos Olímpicos. Le ha contestado el informe un mexicano que considera que la Constitución General de la República vale no por los preceptos que contiene, sino por los que se acatan. Yo soy un hombre, como hay muchos, que no tiene más fuerza que su razón. Septiembre 13. El Consejo Nacional de Huelga convoca a la Marcha del Silencio, del Museo de Antropología al Zócalo capitalino. Se calcula que 250,000 personas acuden. Mientras tanto, 123 vehículos estacionados en las inmediaciones del museo son destrozados por un grupo armado con metralletas. 9 autos desaparecen. En el 15 de septiembre se hace una gran kermés y le piden a Eberto que dé el grito de independencia. Entonces él acepta y a partir de allí Díaz Ordaz lo considera que es la persona, el mayor enemigo que tiene. Ahora, en 1978, obreros, campesinos y estudiantes trazamos un nuevo grito por la libertad, por la democracia.
unámonos todos mexicanos y llevemos nuestra voz y gritemos: ¡vivan las luchas estudiantiles, obreras y campesinas por la libertad y la democracia! ¡Vivan los pueblos libres de la tierra! ¡Viva nuestro movimiento estudiantil popular! ¡Viva México! Y el presidente se indigna y lo considera que es uno de los intelectuales que está detrás de los muchachos y que son los que están provocando ese caos en el país. Y da orden de atraparlo, vivo o muerto. Gustavo Díaz Ordaz, en sus memorias, se ve toda la furia que tiene en contra del ingeniero Eberto Castillo y le pone el apodo del presidentito, ¿no? Porque había usurpado función. Y entonces la Virgen de Guadalupe, el ejército y el presidente no se podían tocar ni mencionar. Septiembre 18. El ejército toma Ciudad Universitaria, apoyado con 10,000 soldados. Eberto Castillo, quien se encontraba ahí resguardado y convaleciente, consigue huir y entra en la clandestinidad. Cuando hay la orden de que el ejército va a entrar a Ciudad Universitaria, unos amigos van a nuestra casa y nos dicen: en este momento tienen ustedes que salir porque corren un peligro inminente si se quedan aquí en su casa. Y ahí cambió la vida por completo para nosotros, porque entonces nos tuvimos que ir de la casa. Nos llevaron a las afueras de Cuernavaca, a una casa de unas personas que eran como campesinos, amigos de ellos. En ese momento nos dijeron que nos cambiáramos los nombres. Mi hermano Eberto no se podría llamar de esa manera porque llamarse Eberto en esas circunstancias, sobre todo siendo un nombre raro. Y dijimos, bueno, pues entonces de ahora en adelante eres Antonio. Pero como es natural, todos nos equivocábamos. Habíamos inventado que mi mamá y nosotros estábamos escondidos porque tenía un marido golpeador, ¿no? Éramos víctimas de la violencia intrafamiliar. Y que estaba huyendo de mi esposo. Bueno, la verdad era muy desagradable. En la noche dormíamos en un cuarto, mi mamá con nosotros 4, abrazados con pánico. O sea, estábamos conscientes de que estábamos en un peligro. Cuando estábamos nosotros viviendo en Cuernavaca, echan un carro para incendiar la casa. Dieron 3 golpes, un golpe y no abrió, otro golpe y no abrió. Al tercer golpe entra el carro, pero traía gasolina y explota. Manolo Yefal habla a los bomberos y llegan. Y apagaron el fuego, de manera que nomás se quemó la reja y la entrada. Pero si ese carro, ellos hubieran logrado su objetivo, era meterlo a la casa y hacerlo estallar, suponiendo que estábamos nosotros adentro. Entonces, bueno, no estábamos paranoicos, era una realidad, ¿no? Entonces no los quisieron matar y todo. Bueno, pues eso era para unos niños de 13, 14 años, pues sí te afecta, ¿no? Cuando entró el ejército a Ciudad Universitaria, salen huyendo todos. Claro, porque a los que aprendieron los llevan al campo militar. Eberto, a pesar de estar herido, se le olvidó que le dolía la pierna, tiró el bastón con el que andaba y salió huyendo también entre esas piedras que había para llegar al Estadio Azteca. Pero ahí sí pasó varios días sin comida, sin agua, y llegó un momento en que veía visiones. Se le figuró ver a José Revueltas y que dijo: Pepe Revueltas, ¿cómo es posible? Creo que estoy mal. Y luego se dio cuenta que creo que era un perro el que estaba allí enfrente de él, mirándolo con ojos brillantes, ¿no? Y pues pasó a vivir en la clandestinidad y nosotros en la semiclandestinidad. Pero mi mamá no nos comentaba bien, o sea, no, tu papá está bien. Mi mamá realmente siempre fue muy fuerte. No nos decía, ¿sabes qué? No sé dónde está tu papá. No se preocupen.
tu papá está bien, pero no es cierto, no sabía ya dónde estaba. De repente él ya llegó a casa de Emilio Krieger, que vive ahí en Espíritu Santo, y se esconde primero ahí, y de ahí a la calle de Reforma, que está junto a las nieves de Coyoacán en el centro, y luego de ahí a alguna otra casa en Coyoacán. Y mi mamá se disfrazaba de estudiante, se ponía su minifalda, una peluca, y nos dejaba en el parque con unos amigos o parientes, y entonces ella se iba. Cuando vine a México con los niños, podíamos subirnos a un carro en la cajuela, ir a una casa, de esa casa a otra casa, y brincar de un carro a otro, en fin, y cuando llegábamos a la casa en la que se encontraba, salir de la cajuela para poder estar con él. Y yo decía, bueno, ya engañamos a los policías. Ya de grande digo, bueno, realmente tenían que haber sido muy tarugos. Y no, la verdad no eran malos, pero no tarugos. En mi interior decía, todo va bien, todo va bien. En algunos momentos podía pensar, pues quizá porque yo sabía perfectamente que si lo agarran, porque ya le había dicho el general Cárdenas. Váyanse fuera del país, yo les ayudo. Y entonces mi padre dice, no, yo me voy a quedar a luchar porque tengo la razón. No tengo la fuerza, pero tengo la razón. Y entonces dice el general Cárdenas, pues mira, Eberto, si te agarran, te van a matar. Octubre 2. Por parte del ejército, la operación Galeana estuvo al mando del general Crisóforo Mazón Pineda. En términos generales, la misma estaba planeada para apoyar las acciones del Batallón Olimpia, que entró mezclado con los manifestantes para irse agrupando en las inmediaciones del edificio Chihuahua. Su objetivo era apresar a los líderes del movimiento que estarían congregados en el tercer piso. Octubre 2, 5:50 p.m. Después de que unas bengalas surcan el cielo, elementos del Batallón Olimpia, armados e identificados por un guante blanco, ocupan el tercer piso del edificio Chihuahua. En ese momento, un misterioso individuo vestido de traje azul, rubio, pelado a brush, se acerca al barandal y empieza a disparar hacia la multitud. Simultáneamente, cae herido por la espalda el general José Hernández Toledo, lo que provoca que se suelte la balacera por parte de francotiradores. El ejército carga hacia la explanada donde se concentran los manifestantes. Al arribar las cabezas de los agrupamientos militares a la Plaza de las Tres Culturas, fueron recibidos por fuego proveniente de los edificios circundantes y desde el techo de la parroquia de Santiago Apóstol. El ejército responde. Jóvenes, adultos, mujeres, ancianos y niños son masacrados en el fuego cruzado. La operación se ha dispuesto de antemano para no permitir la salida de ningún asistente. Después, se impide la labor de las cruces roja y verde. Según el reporte de la Dirección Federal de Seguridad, fueron detenidas 1,043 personas. Entre 8 y 9 camiones de redilas sin logotipo sacaron de Tlatelolco los cadáveres esa noche. Se calcula que podrían ser hasta 350 los muertos del 2 de octubre, pues muchos no aparecen en registro oficial alguno, ya que fueron reportados como muerte natural o muerte accidental por sus familiares, quienes declararon bajo amenaza directa tanto de la policía como de los militares y el Ministerio Público. Octubre 3. Los medios de comunicación apenas informan de la matanza, minimizando el número de muertos y detenidos. Hay indignación, estupor y condena fuera de los círculos oficiales y en muchos países del mundo. La policía catea todos los edificios de Tlatelolco en busca de estudiantes. Eberto desaparece, y junto con él, la fuerza del movimiento estudiantil que termina el 10 de diciembre de 1968. Durante ese tiempo, el ingeniero Castillo logró mantenerse en la clandestinidad durante 9 meses. En un momento dado, nos enteramos por el periódico que habían aprendido a Eberto Castillo. Y mi angustia, me acuerdo muy bien que le llamé a la señora doña Amalia Cárdenas y le dije, estoy desesperada porque dicen que ya aprendieron a Eberto y yo no sé ni en qué condiciones ni cómo haya sido. Entonces se ve que el general Cárdenas habló a los separos de la policía y dijo, sé que tienen a Eberto, sé que lo tienen. Y a los 2 días aparece mi padre en Lecumberri. Cuando finalmente me enteré que ya estaba preso, me dio gusto porque dije, está vivo. No sé, pero yo recuerdo que mis hermanos y yo
tuvimos un descanso. En su vida dentro del Palacio Negro, mantuvo una postura de resistencia pacífica que le ganó el respeto tanto de custodios como de compañeros de celda. Siguió explorando su creatividad inagotable e incursionó en el mundo de la pintura, retratando así su vida en la cárcel. Dedicó tiempo a la enseñanza y a desarrollar matrices matemáticas incomprensibles para las mentes comunes. Tuvo pláticas interminables con personajes prominentes como Demetrio Vallejo, líder del sindicato de ferrocarrileros y preso político igual que él, un viejo amigo, a quien ya antes del 68 solía visitar en la cárcel. Hablaban de la creación de un partido político de masas, para la gente, una voz que hablara con la verdad y que fuera capaz de ser escuchada por el pueblo. La primera vez que lo vi en la cárcel, me emocioné, me dijo, no llores, Tere, esto va a ser muy útil. Yo hasta pensé, pues dije, ya lo golpearon tanto que lo dejaron mal. Y cuando ve a mamá le dice, no, esto va a ser bueno, porque ahora la gente se va a dar cuenta que esto es una injusticia. Lo más curioso de la gente que es especial es que las cuestiones adversas los vuelven más fuertes. O sea, a una gente le van pegando y va teniendo lesiones, pero lo chistoso él era como un árbol que le quitabas un pedazo y le salían más ramas y más raíces. Que callen sus convicciones quienes sufran temor incontrolable. A nadie, sino a nosotros mismos, podemos exigir correr todos los riesgos. Que cada quien asuma la responsabilidad de su elocuencia o de su silencio. Porque en México, ahora, todos somos presos políticos. No los reunieron con los presos comunes, tenían como comunas en varias crujías. Eran dos, la M y la N, donde se encontraban los presos políticos, al igual que en la crujía C, donde estaban en su mayoría estudiantes. Aquí había profesores, por ejemplo, en esta crujía M se encontraba Eli de Gortari, estaba José Revueltas y mi papá. Tenía en el techo enrejado, nada más que ya estaba un poco averiado. Con la hija de Fausto Trejo, otro profesor universitario, dábamos mucha guerra aquí alrededor del Torreón y a veces nos subíamos en las rejas, íbamos visitando las celdas por arriba y luego nos bajábamos ahí. Sarita y yo íbamos y visitábamos este preso político que era un joven y nos decía que le había dado el carcelazo. Le preguntamos a mi papá y a mi mamá qué significaba y bueno, es esta situación emocional depresiva por la que pasan los presos cuando están adentro de la cárcel. En fin, donde estaba Alberto era un grupo de estudiantes y de maestros y él ahí pinta lo que le llaman la universidad en Lecumberri. Se juntaban a estudiar historia, les enseñaba historia, matemáticas y cursos. A uno de ellos se recibió en la cárcel. Salvador Ruiz Villegas se recibe siendo preso. Y lo más curioso es que yo para entrar a la prepa iba a estudiar a Lecumberri. Me subí en el metro Tasqueña, me bajaba en San Lázaro y caminaba a Lecumberri y entraba con él y él me daba clases de matemáticas y física y luego salía a jugar con ellos frontenis. Aquí no se cuentan las horas ni los días, solo las semanas. De domingo a domingo, un día muy largo, dicen los presos, de lunes a sábado, y uno chiquito, que es el domingo. La única referencia que nos permite darle un sentido al tiempo es el día de visita. Pero también nos hace ver cómo nosotros envejecemos lentamente mientras nuestros seres queridos crecen con rapidez. Mis hijos han crecido 300 días en tan solo 40 de los míos. Entonces, la otra cuestión es que, bueno, pues que para ir a ver a mi papá íbamos los domingos, que era la visita familiar, y mi mamá iba a la visita los sábados y los miércoles, creo. Lo veía yo prácticamente 3 veces a la semana. El domingo, que era la visita familiar o de amigos, y las otras 2 veces en las que iba yo, y que llevaba una canasta con una cantidad de comida porque se repartían allí los presos, hacían una comida como familiar entre ellos. Mi papá siempre nos recibió con una sonrisa en la boca, siempre estaba de buen humor. Si no estaba de buen humor, por lo menos aparentaba ese domingo. Era tan placentero de estar conviviendo con la familia.
El tiempo de la cárcel es otro tiempo. No que sea más lento o más rápido, más largo o más corto. Simplemente es otro, uno que no pasa. Es el tiempo de la espera, esperar a que a uno le dicten auto de formal prisión, esperar a que a uno lo llamen a declarar, esperar a que a uno le dicten sentencia. Muchos presos políticos sí se sentían como diferentes a los presos comunes. Y Heberto no. Heberto hizo amistad con muchos presos comunes. Entonces, cuando para un año nuevo, creo fue, que fuimos a ver a mi papá, hicieron la canallada de cuando salimos, nos retuvieron. Y empezaron a gritar todas las mamás y los hijos que no podían salir. Y todos los presos políticos se espantaron. Dijeron, ¿qué les están haciendo a nuestras familias? Cuando ellos se salen para ver qué nos están haciendo. Soltaron a los presos comunes para que se fueran en contra de los presos políticos. Y les dijeron que se quedaran con todo porque los presos políticos tenían su televisioncita, su radio, sus libros, su gelatina, sus cosas que tenían. Y dijeron, lléguenle y quédense con todo. Y los madrean. Algunos los golpearon muy fuerte. Pero como a mi papá lo conocían, lo respetaron. Le dijeron que a él no le hiciera nada. Y mi papá se para sobre un cuadro que estaba pintando y lo pone al revés. Y bueno, siempre estábamos con ese miedo constante de que algo le pudiera suceder al interior de la cárcel o que algo nos pudiera suceder a nosotros estando fuera. Nada más se me acusaba de haber cometido 10 delitos. Incitación a la rebelión, sedición, asociación delictuosa, daños a las vías generales de comunicación, daños en propiedad ajena, robo, despojo, acopio ilegal de armas, lesiones a agentes de la autoridad y homicidio calificado. Nada más. También estaba el estigma cuando te decían, ¿y tu papá qué es? No, pues es preso. Porque la gente se burlaba, ¿no? Ah, no, pero es preso político. Era como la parte que te salvaba. Es un preso político, pero era un preso. Escribí un artículo en donde él dice que él no está preso, él está libre, porque su pensamiento está libre y que muchos sufren más de represión en la calle porque tienen cárceles mentales, porque a mí nadie me calla. Yo digo lo que yo siento y lo que yo pienso. Pero nosotros estábamos conscientes de lo que estaba haciendo mi papá, que estaba luchando a favor de la democracia. Por lo menos eso recuerdo que yo le contesté a un maestro de la secundaria que me preguntó que si sabía por qué estaba mi papá en la cárcel. Entonces fue una situación muy dura que mi padre estuviera en la cárcel, pero también para nosotros que ya teníamos una convicción diferente, pues ya estábamos un poco más grandes, a mí me provocaba mucho orgullo que mi papá fuera un preso político. Lo he dicho en algún discurso, ¿no? Que el mejor homenaje que recibió mi papá, más allá de la calle y el busto y tal y cual, fue que una persona como Díaz Ordaz lo metiera a la cárcel, porque eso significa mucho. Mi brújula inseparable ha sido preferir siempre la verdad. Así aprendí a enfrentarme a la vida. La amo entrañablemente, aunque a veces sea dolorosa. Andar tras de la verdad es la más hermosa de las empresas y quizá la más difícil. Escribir con verdad la historia es posible, aunque decir la verdad suele ser peligroso. El día en que le anuncian que va a salir es una tarde en la que hemos comido juntos, hemos platicado porque era día de visita conyugal y lo mandan llamar a la dirección y regresa y me dice que ya me tengo que ir. Yo dije, ay, pues qué bueno. No, pero ¿cómo que me voy? Que firme, que no. Yo tengo prendas de dignidad en la prisión. Finalmente, casi a fuerza, yo le dije, pues vámonos, la lucha puede seguir allá afuera, como siguió. Y para los niños, pues fue una sorpresa increíble, ¿no? Para esto nos dice mamá un día, dice, ya soltaron a tu papá. Y y estábamos ahí en la puerta y llegó con su uniforme.
Venía manejando mi mamá y se bajó él. Híjole. Pues fue bonito, ¿no? Porque además era el principio de algo nuevo. Era el final de algo feo. O sea, sabíamos que mi papá no iba a parar ahí. Eso lo teníamos perfectamente claro. Pero era el final. Congruente con su palabra, 2 años después de salir de prisión en 1973, Eberto creó el Partido Mexicano de los Trabajadores, inspirado en el ideario político de Juárez y en las ideas de hombres como Zapata, Villa, Flores Magón y Lázaro Cárdenas. En 1985 es electo diputado federal y 2 años más tarde postulado candidato a la presidencia de la República por el Partido Mexicano Socialista. En mayo de 1988, casi un mes antes de las elecciones presidenciales, declina en favor de Cuauhtémoc Cárdenas, con quien integraría más tarde un nuevo partido político. Y pues ya de ahí para allá cambió todo, fue otra vida, ya mi papá reconocido y de alguna manera ya, pues lo seguían hostigando el gobierno y todo, pero ya tenía otra protección, era un personaje conocido. Ya cuando lo vi así dije, no, este señor, que además es mi papá, va a cambiar el país. Y el gobierno trató muchas veces de comprar a Eberto, diciéndole que le daba dinero para su partido, para que estuviera todo muy bien. Pues él nunca aceptó porque él, por lo que luchaba era porque hubiera un cambio en el país, un cambio verdadero, y no porque él llegara al poder y desde ahí considerar que podía cambiar las cosas cuando que el sistema sabíamos al lado de quién estaba. Ahora lo que me ha dado tristeza es que lo que yo le decía cuando ya era senador de la República, que la condición humana no da para transformar la sociedad, porque cuando la gente toma el poder, la gente cambia. Todo lo que hago, lo hago por amor. Siempre he pensado que amar es más revolucionario que odiar. Amor a la justicia, amor a la libertad, amor al pueblo, amor a mi patria. Amar es ser de izquierda. Algunos luchan contra el gobierno basando sus postulados en el odio de clases, en el odio al sistema, en el odio a la política económica, y se concentran en el apego al poder. Para mí, luchar en contra de lo establecido significa ser de izquierda. Izquierda como sacrificio, como cultura, como una elección de vida. Ser de izquierda no es una filosofía, ni una religión, ni un dogma. Es una actitud ante la injusticia, la desigualdad social y la acumulación de riqueza. Ser de izquierda es una forma de vida. Esa lucha que dio desde que salió de prisión, pues fue una lucha que finalmente continuó hasta su muerte. No sé si era superhombre, pero sí pensaba yo que era inmortal. De hecho, Méndez Arceo le decía que había una serie de televisión del inmortal, le decía que era el inmortal, porque híjole, un atentado y otro, y todo salía más fuerte, con más ganas y con más ánimos. Siempre él luchó desde la trinchera donde se encontraba, porque realmente se pudiera abrir el camino democrático y lograr realmente la organización de un gran partido político capaz de transformar la situación en nuestro país. La decisión de Eberto Castillo al ceder la candidatura presidencial a Cuauhtémoc Cárdenas fue de enorme trascendencia. Creó la posibilidad de una estructura de izquierda más sólida y en consecuencia un año después, el 5 de mayo de 1989, les permitió fundar juntos el Partido de la Revolución Democrática. En 1994, fue elegido senador por su estado natal, Veracruz, y desde esa trinchera trabajó incansablemente por apoyar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, siendo uno de los primeros políticos de la época en reconocer su lucha. Tal fue su compromiso ante la causa que se integró a la Comisión de Concordia y Pacificación, haciendo todo lo que estuvo a su alcance para lograr acuerdos que brindaran paz y justicia para Chiapas.
Eberto, en su vida privada, también fue un hombre congruente con los principios que predicaba. Supo ser un compañero leal para su esposa y un padre amoroso para sus hijos hasta el día de su muerte. Duramos 43 años de casados. Siempre hubo cariño y respeto. El cariño es diferente de la fogosidad de cuando eres joven, pero Eberto siempre fue un buen amante, así que no tengo queja de él en ese sentido. Coincidíamos mucho en la forma de pensar, en la forma de luchar, y cada quien desde su trinchera. Y mi madre, pues fue un pilar, porque nunca cambió en su forma de ser. Ella es maestra normalista, entonces nos obligaba a estudiar todo el tiempo. Llegaba a despertarnos en lugar de con el despertador a decirnos la clase media que se destruye. Híjole, ya llegó mi mamá. No, todas las mañanas era el despertador así. En ese espacio político fue en el que yo nací, en el espacio político de la izquierda y de la oposición auténtica. Para nosotros siempre fue un orgullo mi padre. Y como me dijo él alguna vez, me decía, hijo, en la vida no se puede ser bueno ni malo al 100. Entonces tú mete en una bolsa las cosas buenas y en otra las malas, y cuando el resultado sea positivo es que vas bien. Para él, su familia fue muy importante, tan importante que la hizo participar desde sus primeras luchas en el Movimiento de Liberación Nacional. Pero ya cuando grandes ya sabíamos que Eberto no iba a cambiar, y de hecho mi madre le hizo un chiste en el libro de relatos que dice, si te agarran te van a matar. En la noche nos reuníamos ahí en la mesa, y ya cuando empezamos a tener parejas y todo, se volvía muy agradable la reunión. Y entonces mi mamá, me acuerdo que nos hacía mucho reír porque un día le dijo que ese libro tenía mal el título, no era si te agarran te van a matar. Dice, si te matan, te van a agarrar. Dice, porque tú nunca te vas a estar quieto, Eberto. Eberto falleció víctima de complicaciones cardíacas a los 68 años de edad, el 5 de abril de 1997. Ese mismo año, el 7 de octubre, se le concedió por unanimidad la medalla Belisario Domínguez, máxima condecoración otorgada por el Senado de la República. Hoy sus restos se encuentran en la Rotonda de Personas Ilustres. Aún así, Eberto murió sin ser testigo de la transformación de la patria que tanto anhelaba. Se fue sin saber que su causa tendría efecto muchos años después, aquí y ahora, en nuestro tiempo. 2018 marca la ruptura del sistema contra el que tanto luchó y donde un movimiento de izquierda, junto con el poder de la voz de su gente, finalmente logra acceder a la presidencia de la República. Es importante cuestionarse de dónde nacía la energía de este hombre para sostenerse en el intento interminable de cambiar el estado de las cosas, su fuerza para perseverar hasta el final y la lucha constante por transformar un mundo lleno de injusticia. Eberto fue un hombre visionario que honró sus principios hasta el último día de su vida. Hoy, la historia lo convierte en un hombre actual y necesario, un hombre urgente de observar en toda su dimensión, porque la vigencia y vanguardia de sus ideas se mantiene intacta, porque tuvo la claridad de hacer de la verdad su brújula inseparable y, comprometido con ella, luchar incansablemente por nuestro país. Dedicó su vida a elevar la conciencia humana y fue capaz de anteponer sus propios deseos por el bien común, siempre y sobre todas las cosas. A lo que sí me comprometo, y va en ello mi honor, es a que lucharé al lado del pueblo veracruzano por erradicar la pobreza, por acabar con la injusticia, por lograr que a nadie se le juzgue por delitos que no ha cometido.